Reemplazando en estos días al doctor Mico Villavicencio, que es el profesor que iba a estar con ustedes, pero está de viaje, de vacaciones. ¿De dónde está? Entonces, el día de hoy se me ha encargado de hablar sobre un tema muy bonito de nefrología. Bueno, lo compartimos este tema con también los sociólogos y los médicos internistas, que es lo que es donación y trasplante de órganos y tejidos, todo lo que es el proceso de donación y trasplante de órganos. Entonces, nefro, en el Perú la mayor cantidad de pacientes trasplantados son pacientes renales. Se hace trasplante de pulmón, riñón, corazón, córnea, trasplante de piel, trasplante de hígado y en algunos casos se ha hecho trasplante de intestino, pero en muy poquitos casos. Y hace 2 años en el Revaliati se hizo el trasplante páncreas-riñón, la primera experiencia que tuvimos en Perú, el trasplante páncreas-riñón, pero lamentablemente al primer día posoperatorio el trasplante pancreático se trombosó el injerto y tuvieron que hacerle exéresis y solamente el paciente, que era un paciente con diabetes tipo 1, se quedó con el riñón funcionante, ¿no? Aún no tenemos otra experiencia de páncreas-riñón. Entonces, la donación de órganos viene a ser el acto por el cual una persona de manera generosa, altruista y voluntaria cede sus órganos a otra persona que lo necesita. En el Perú, los entes reguladores que dirigen todo lo que es la actividad trasplantadora viene a ser la Organización Nacional de Donación y Trasplante. Depende del Ministerio de Salud y ve la rectoría, la promoción y la coordinación de todos los aspectos relacionados a la donación y al trasplante de órganos. Existe ya una ley en el Perú que es la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, por el cual está regido toda la actividad trasplantadora. Entonces, para que esta actividad trasplantadora pueda realizarse, necesitamos de gente que vaya a buscar la donación. A eso se le denomina los procuradores. Y es aquí en el cual compartimos mucha actividad con los sociólogos, porque en el Perú los principales procuradores son nefrólogos, son intensivistas y en algunos casos médicos internistas. Entonces, en la unidad de procura, en el establecimiento, a través de la Dirección de Donación y Trasplante, la unidad de procura viene a ser la unidad funcional, va a determinar todas las acciones y las coordinaciones para que se pueda dar el proceso de donación y por ende el proceso de trasplante. Esto se hace mediante un sistema controlado de seguimiento de los posibles donantes potenciales y donantes reales. Entonces, en todos los hospitales, por lo menos en los grandes hospitales, existen procuradores, que muchas veces no se les nota el trabajo de ellos porque son personas que pasan desapercibidas. Pero estos procuradores tienen ya una red enlazada a nivel nacional en los cuales en algunos casos hasta se dicen los buitres, o sea, van merodeando las UCI, los shock traumas, las unidades de cuidados intermedios para ver cuáles pueden ser los potenciales donantes. Entonces ellos son los que están ahí esperando un donante para que estos donantes puedan ayudar a muchas otras personas, ¿no? Es un trabajo que al inicio, en la primera fase, que es la fase en la que tienes que estar con la familia y pedir la donación, es un poco difícil, pero la satisfacción luego de ver a muchas personas que su calidad de vida cambia después de la donación, ¿verdad? Es algo con mucha satisfacción. Y entonces ya viene a formarse el equipo de procura, y este equipo de procura está conformado en realidad por un equipo multidisciplinario que van a hacer todo lo que es la detección del donante y todo lo que es la detección. Ellos coordinan la extracción y ellos coordinan la movilización de los órganos trasplantados hasta que lleguen al hospital donde va a ser trasplantado. Entonces, tenemos procuradores tanto en los hospitales de salud como en el MINSA. En Lima hay procuradores en la red de Cayetano, Loaiza, Carrión, el Hospital Hipólito Unanue,
en el Hospital 2 de Mayo y en el Hospital Mario Auxiliador. De estos hospitales, lo único que trasplanta en MINSA es el Hospital Cayetano. Hace poco le han dado la acreditación al Hospital Loaiza como un centro trasplantador y recién va a empezar sus actividades trasplantadoras. Pero en el MINSA no hay otros hospitales que trasplanten. ¿Ya? Y a nivel, el Hospital del Niño recién también empezó su actividad trasplantadora en niños, que está en San Borja, y van aproximadamente unos 8 a 10 trasplantes renales. Recién empezó su actividad trasplantadora en riñón. De la red de salud sí tiene mucho más años trasplantando. Los que más trasplantan es la red Almenara y la red Rebagliati. Y la red Sabogal empezó su actividad trasplantadora aproximadamente en el año 2012. Entonces, tiene muchísimo más años. Ya la red Almenara, como la Rebagliati, tiene una unidad propia de trasplantes. En la red Almenara tiene su propio servicio de trasplante. Así como hay servicio de nefro, de gastro, la Almenara tiene su propio servicio de trasplante. Y en la red Rebagliati existe ya la coordinación de donación y trasplante, y se hace también los trasplantes, pero no hay un servicio propio, ¿no? Por ejemplo, los trasplantes renales van al piso de nefrología, los trasplantes hepáticos van a la UCI primero y después al piso de gastro, y así no existe un área donde se concentren todos los pacientes trasplantados. A nivel de provincias, mira, también hay una gran escasez de procuradores, y solamente tenemos pues en las principales provincias, en Arequipa, Cusco, en Lambayeque, en Tacna, en La Libertad, en Ica, Piura y Junín, y generalmente pertenecen a los de salud. ¿Ya? Y mire, acá en provincia la actividad de procura lo hacen pues los médicos generales, hasta licenciadas de enfermería, que están capacitadas en todo lo que es la actividad de procura y poder pedir una donación de órganos. Si ustedes se dan cuenta, a nivel mundial, estos son números absolutos, a nivel de unos datos de la organización del reporte del Observatorio Global de Donación y Trasplante. En el año 2015 hicieron su último reporte. Ven la evolución de la actividad trasplantadora a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, en números absolutos aproximadamente, la mayor actividad trasplantadora se basa a nivel de trasplante renal. Y va en aumento, pero es un aumento lento, ¿no? O sea, no es un aumento exponencial, es un aumento lento durante los años. Y la actividad trasplantadora en el 2015, a comparación del 2014, subió del 5.8% a nivel mundial. Acá vemos el mapa en el cual quienes tienen mayor tasa de donantes. O sea, ya la donación es algo que, como es un acto altruista, eso depende mucho también del nivel sociocultural de los países. Entonces, la mayor cantidad de donantes, o los países que tienen una mayor tasa de donantes, son los países de primer mundo. Entonces está a la cabeza siempre España. España es uno de los países que tiene la mayor tasa de donación a nivel mundial. Y le siguen otros países de Europa y Estados Unidos. Pero miren Latinoamérica. Nuestro Perú, que está acá bien tenue, bien clarito. Miren, 0.01 a 9.9 donantes por millón de población. No es el África. O sea, nuestro Perú es uno de los países poquísimos. Bueno, acá no hay ni donación, porque no existen ni registros en África, ¿no? O sea, no tenemos ni registros de África. Pero en Latinoamérica, uno de los países con mayor donantes viene a ser Brasil, Uruguay y Argentina, que también son los países que están a la cabeza en lo que es donación. Entonces, la tasa de donantes, ya, miren, en España la tasa de donantes para el año 2016 era de 40.2 personas por millón de habitantes. En Latinoamérica, el promedio viene a ser de 8.32 y a la cabeza viene a estar Uruguay con 20.
Argentina con 13.6 y por ahí empatado con Brasil con 13.6. Y mira el Perú, 2.2 donantes por millón de habitantes. Y la tasa de donantes por año, mira el Perú, esto es por años. Tuvo un incremento, o sea, hay años en los cuales se incrementa la tasa de donantes, mira, para el año 2011 o 2012 como que fue su mayor pico. Pero yo no sé qué ha pasado, que por los siguientes años ha disminuido. En el 2017 es el último dato que he podido obtener, 1.6 donantes por millón de habitantes. Ha disminuido todavía, pero que estábamos en 2.5, 2.2. Y se nota porque, por ejemplo, la actividad trasplantadora en el Revalidati ha bajado bastante. Ya no sé, antes nos llamaban operativos cada rato o cada semana, pero ahora si nos llaman a 2 o 3 veces al mes es lo que se está viendo. ¿Cuál es la tasa de trasplante a nivel mundial? Miren, los países como Estados Unidos, España, Francia, hasta Australia, tiene una gran tasa de actividades trasplantadoras. España gana Estados Unidos. Y en Perú nuestra tasa viene a ser de 5.0 a 14.9 trasplantes por año, por millón de habitantes, por millón de población. A nivel mundial, la mayor actividad que se ha dado trasplantadores a nivel renal. Y de estos, de este 100%, 41.8 fueron donantes vivos. Y se incrementó en 5.5% a comparación del año 2014. Y si nosotros lo sacamos así por países, ¿cuántos han trasplantado? A la cabeza España, a nivel mundial, con la tasa de trasplante. Y sí, van bien, van bien. Acá está Perú. Acá está Perú. Yo he tenido que señalar porque no ni se ve. Y ahí está Perú. Esa es lamentablemente nuestra realidad, ¿no? Y si vemos ya en números absolutos, acá tenemos todo el siguiente reporte a mi sala de Perú en el año 2015. Perú, la mayor cantidad que hubo de trasplantes, tuvo 166 trasplantes renales, de los cuales 137 se debieron a donantes cadavéricos y 29 a donantes vivos. En todo un año, 29 donantes vivos. No tuvo trasplante de páncreas en el año 2015, ni tampoco a intestino. Tampoco hubo trasplante de pulmón. Y de los tipos de donantes, todos fueron por muerte encefálica, ¿ya? Y ninguno por muerte circulatoria o parada circulatoria o donante en asistolia. Ahora vamos a explicar esto. Pero en comparación de otros países que sí tienen donantes en asistolia, y miren la cantidad de donantes en asistolia que tienen. Y esa es una brecha que tal vez con el tiempo en Perú podamos nosotros subsanar y podamos incluir estos donantes en asistolia y nos pueda aumentar la tasa de donantes. ¿Y por qué es importante la donación? Miren nuestra lista de espera, solo en pacientes renales. Hay 12.773 pacientes que tienen enfermedad renal crónica en diálisis, en terapia renal sustitutiva, de los cuales solamente han llegado a lista de espera aproximadamente la mitad, 5.703. La otra mitad ni siquiera está en lista de espera. Y de esta lista de espera son pocos los que puedan trasplantarse. Con la cantidad de donantes que tenemos, la tasa de trasplante al año de riñón es aproximadamente 150 a 160. Mira, para 5.000 pacientes que necesitan un trasplante renal. Y acá tenemos en el salud, la mayor cantidad que tenemos en el de salud son 694 pacientes que han ido a lista de espera para el año 2015, esto ha aumentado ya. Los de córnea y también el MINSA, otra institución que trasplanta también es las Fuerzas Armadas a través del ITOP, el Instituto de Trasplante de Órganos y Tejidos de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero solamente hacen trasplante de riñón y su capacidad trasplantadora también es muy baja. Y algunas clínicas, en el año 2015 no han hecho trasplante renal, solo trasplante de córnea, pero ya están haciendo trasplante de riñón. Entonces, durante el evento del proceso de la donación y trasplante, hay dos secuencias en paralelo.
la secuencia de todos los procesos para el donador y la secuencia de todos los elementos, los procesos para el receptor. ¿A quién va a recibir el riñón? Y esto se va complementando. Entonces, para el proceso de la donación, que está determinado por el organismo de la litografía, lo primero que tenemos que hacer, los procuradores, ¿qué hacen? Detectan al posible donante o al donante, al potencial donante o al donante real. ¿A qué se le llama potencial donante? Es aquel paciente que tiene muerte encefálica que ya está comprobado. O sea, ya está diagnosticado de muerte encefálica. Ese es el potencial donante. Y el donante real es cuando la familia acepta la donación. Porque muchas veces podemos tener muchos potenciales donantes, pero ninguno se convierte en efectivo real, porque la familia no acepta la donación. Entonces viene el trabajo de la procura, valorar al donante. No todos pueden ser donantes, por más que quieran, no todos pueden ser donantes, y ahí lo vamos a ver más adelante. Cuando ya es un donante apto, así no haya aceptado, aún no se conversa con la familia, viene el proceso de confirmación de muerte encefálica. Ahí hacemos unas pruebas para determinar si este paciente está en muerte encefálica. Cuando se determina ya la muerte encefálica, generalmente todos los pacientes que tienen muerte encefálica o están en UCI o están en unidad de cuidados críticos. Entonces, los de unidad de cuidados críticos empiezan el mantenimiento del donante. Los sociólogos son muy buenos para preservar a los donantes. Por eso siempre se hace el manejo con ellos. Los médicos primero comunican a la familia el fallecimiento y después, recién de que los médicos comunican a la familia, viene el procurador a pedir el consentimiento. Cuando la familia acepta el proceso de donación, se toma una muestra al donante para empezar a correr todo lo que es la inmunología y ver compatibilidades, que es el famoso HLA. ¿Ya? Se empieza a correr el HLA para ver con qué receptores pueden ser compatibles. Ahí empieza a organizar a todo el equipo. Primero el equipo que va a extraer los órganos, que es el equipo de ablación. Viene la ablación propiamente en el acto quirúrgico. Primero, cuando empieza la ablación, tienen que quitar todo lo último que se quita es el corazón. Entonces, si este donante va a riñón, va a hígado, va a pulmón, van quitando los órganos, hígado, riñón, pulmón, y al final, si va a donante de corazón, va a quitar el corazón, y es ahí donde se te determina la hora de muerte del donante. Después de esto, se hace un proceso de preservación y transporte de los órganos donados, y los que están en procura terminan su trabajo cuando ayudan a la familia y entregan el cuerpo del donante, ¿no? Hacer todos los trámites funerarios. Hasta ahí acaba el proceso de procura. Y aquí, cuando ya empieza la ablación y la preservación, empieza el proceso de receptor, o sea, el proceso que a lo que vemos los nefrólogos. O sea, hay todo un equipo dedicado a trasplante que son compuestos por cirujanos cardiovasculares, por urólogos y por nefrólogos, para hacer la selección del receptor y hacer la trasplante de riñón. Entonces, la función del médico en las áreas críticas viene a ser notificar a los familiares del paciente que tiene muerte encefálica. Tiene que hacer la firma del acta de muerte encefálica, que en esa firma del acta tiene que firmar el médico, y desde el médico que lo ven, que está a cargo del paciente, tiene que firmar el neurólogo que ha hecho el diagnóstico de muerte encefálica, y tiene que firmar el director del hospital. Son 3 personas que tienen que firmar en esta acta de muerte encefálica. Se tiene que informar a la familia del diagnóstico de muerte encefálica, y si el donante, la familia acepta, hacer la viabilidad del donante. Entonces, mientras el médico tratante informe de la muerte encefálica, y el médico procurador empieza a pedir la autorización para la donación. Entonces, hay 2 tipos de donantes. Todo el proceso que les he contado anterior es para el donante cadavérico. Es el donante cadavérico y el donante vivo relacionado.
En el Perú solamente se acepta donantes vivos relacionados, mamá, papá, hermanos, tíos, primos, donantes vivos relacionados directos, hasta el 3er grado de consanguinidad. En España lo que se hace es cuando un familiar no tiene un donante compatible o no es compatible para él, pero es su donante, entonces busca otra pareja de donantes que también sean familiares y que sean compatibles cruzados. Entonces eso se llama donante cruzado. Entonces el donante es compatible con este receptor y su donante de este receptor es compatible con su receptor del otro lado. Es un donante cruzado, pero son entre familias, ¿ya? Pero acá todavía no hacemos eso, o sea, estamos muy lejos todavía para hacer eso. Entonces, del donante cadavérico lo hay por donante de muerte encefálica, un DCB, un accidente cerebrovascular, un accidente de tránsito, un aneurisma roto, o sea, donante por muerte encefálica y el donante por parada cardiorrespiratoria. Aquí en Perú nosotros aún no cogemos los donantes con parada cardiorrespiratoria. ¿Quiénes son los donantes para cardiorrespiratoria? Son pacientes que hacen un paro cardíaco, una muerte súbita en un área y que reciben inmediatamente el apoyo de soporte en menos de 10 minutos. Si este paciente, por ejemplo, es un señor que está caminando por la calle y hizo un paro y llega inmediatamente en menos de 10 minutos la ambulancia y hace maniobra de resucitación y se ve de que no tiene ya más de 10 minutos de resucitación y constatan de que ya está en parada, sin parada, este se convierte en un potencial donante para otros países. Entonces en otros países le ponen una maquinita que se llama la machaca y esta machaca automáticamente empieza a hacer compresiones hasta que se trasladó a un hospital. Ese traslado no debe durar más de media hora. Es trasladado al hospital, en el hospital inmediatamente lo conectan a circulación extracorpórea para preservar con una sustancia de preservación todos los órganos y el paciente sigue en parada cardíaca. Cuando ya le conectan la circulación extracorpórea, ya de la machaca ya no funciona, entonces simplemente preservan los órganos con circulación extracorpórea. Eso no tiene que pasar más de 4 horas. Y en ese tiempo tienen que pedir la donación al familiar. El familiar acepta, entra a sala, hacen la ablación y eso se llama donante en asistolia. Acá aquel paciente que ha hecho paro, así está hospitalizado y ha hecho maniobra de resucitación el médico en el hospital, ese paciente ya no va a donación. Nosotros no tenemos aún ese protocolo. ¿Y por qué esta diferencia? Porque la inmunosupresión en ambos es distinta. En paciente de parada cardíaca, ¿tú qué esperas que tenga el riñón? Cuando empieza a reperfundir y empiece ya, lo conectan al receptor y empiece ya a circular la sangre por el riñoncito, ¿orinará de inmediato? ¿Qué es mayor riesgo? Estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer necrosis tubular aguda, a comparación del paciente que a corazón batiente o el donante a corazón batiente o donante por muerte encefálica. Entonces la inmunosupresión cambia. La inmunosupresión en pacientes con donante en asistolia, nosotros damos timoglobulina como inmunosupresión. En cambio, en los pacientes que son de donante por muerte encefálica, corazón batiente aún, la inmunosupresión se va por el basilizumab. La inmunoglobulina es mejor, la timoglobulina es mejor para lo que es evitar la necrosis tubular aguda. Tiene una inmunosupresión muchísimo más fuerte. Entonces, por eso es muy importante el tipo de donante, o sea, qué donante estás teniendo para darte la inmunosupresión. La inmunosupresión también va a variar de acuerdo, no solamente si es a corazón de donante en asistolia, sino también a si estos pacientes son donantes de criterio expandido. ¿Quiénes son los donantes de criterio expandido? Pacientes mayores de 60 años. Un paciente con muerte encefálica mayor de 60 años puede ser donante. Y eso se llama donante de criterio expandido, o que tenga mayor de 55 años o con una historia de diabetes mellitus, hipertensión o ácido isquémico, que sea un donante joven pero que ha hecho falla renal aguda durante su hospitalización, es un donante de criterio expandido. El donante que hemos hablado de parada cardiorrespiratoria o no batiente también están dentro del donante de criterio expandido, y donantes que tienen un periodo de isquemia fría prolongado. ¿A qué se le llama la isquemia fría? La isquemia fría es el tiempo que debe transcurrir
entre que un se clampa la arteria renal y se saque el órgano, y ese tiempo hasta que vaya, que está congelado, hasta que vaya al hospital donde va a ser trasplantado, porque se moviliza en un cooler con hielo y con unas sustancias preservantes, cuando abren el cooler y sacan el riñón para hacer la limpieza de los tejidos y poder ya colocarlo en el receptor, ese tiempo se llama tiempo de isquemia fría. Desde que clampan la arteria renal en el donante hasta que lo sacan el riñoncito para hacer la limpieza, porque ya se pierde la cadena de frío, ese tiempo se llama tiempo de isquemia fría. Y ese tiempo no debe de ser, idealmente debe ser 12 horas. 12 horas para que este riñoncito no haga necrosis tubular aguda. Si este riñoncito tiene un tiempo de isquemia fría más de 30 horas, eso ya es un riñón con un criterio de donantes de criterio expandido. Entonces, ahí muchos de los nefrólogos vemos si verdaderamente va a ser factible proceder al trasplante de este riñón que ya viene dañado, chancado, porque la probabilidad de que haga necrosis tubular aguda y nunca responda después del trasplante es muy alta. Generalmente nosotros descartamos los pacientes que tienen isquemia prolongada, isquemia fría prolongada más de 30 horas. Y más si este viene de un donante que es añoso, o es diabético, o es hipertenso, y encima ha hecho falla renal aguda, lo descartamos. Esa donación no va. Siempre por eso es muy importante el trabajo que hace el equipo de Procura, porque este tiempo de isquemia fría viene determinado por el equipo de Procura, en cuánto tiempo lo trae al hospital el órgano, y viene determinado por el equipo de trasplante del hospital, en cuánto tiempo tiene listo el receptor para ser implantado el órgano. Entonces, para el diagnóstico de muerte encefálica en adultos ya está determinado por la ley que les mencioné y que fue publicada en el peruano, y se basa en el estudio que se efectuará de acuerdo al siguiente protocolo. Se va a determinar la causa básica de la muerte, se va a determinar si hay un coma A reactivo, estructural e irreversible, que el paciente tenga asistencia respiratoria mecánica y la estabilidad hemodinámica ya sea espontánea con ayuda de drogas vasoactivas, otras sustancias, y se tiene que descartar la presencia de hipotermia. Cuando tienes hipotermia, el paciente hace hipotensión, inestabilidad hemodinámica, no hay respuesta ventilatoria, y que las sustancias depresoras del sistema nervioso, no haya sustancias depresoras del sistema nervioso central o paralizantes que puedan causar el coma o contribuir al cuadro clínico. Tiene que haber reausencia, reflejo del tronco encefálico, que son las pupilas, la respuesta mediática, el reflejo oculocefálico, el reflejo oculovestibular, el reflejo nauseoso, tusígeno y corneal. Tiene que haber ausencia de respiración espontánea, se hace la prueba de la apnea, se hace la prueba de atropina, y la prueba de atropina infunden atropina endovenosa y esperamos respuesta cardíaca, y en general de muerte encefálica no hay respuesta cardíaca. Y aparte los neurólogos hacen el electroencefalograma, hay que ver si hay perfusión cerebral, perfusión sanguínea cerebral, o si hay actividad cerebral. Entonces hay que estar seguros si verdaderamente hay muerte encefálica. Entonces se tiene que considerar que hay que hacer unas pruebas. Aquí en el Perú lo que hacemos es una ecografía para ver perfusión cerebral y hacemos potenciales evocados del electroencefalograma para ver si hay actividad cerebral. Entonces, si estos dos es negativo, entonces se determina la muerte encefálica. Pero la prueba ideal para evitar que haya falsos positivos o que no haya algún artefacto o sustancia endovenosa o fármaco que causa depresión del sistema nervioso central es las pruebas de perfusión cerebral con tecnesio y el sistema. Estos van a evaluar la perfusión cerebral y han sido setados especialmente con las pruebas válidas para la perfusión cerebral. Pero esto no lo tenemos aquí. Entonces también podemos documentar la muerte encefálica con el electroencefalograma al evidenciar silencio electrocerebral y la ausencia de flujo sanguíneo cerebral. Y con esto determinamos la muerte encefálica. Este es el acta que se tiene que firmar para muerte encefálica. Tiene que firmar el director del hospital, la representante
representante del hospital. Y esta es la autorización de donante, donde tienen que firmar mamá, papá, hermano, ¿no? Basta que un solo familiar diga no y se cae todo el proceso de trasplante. Así la esposa, los hijos quieran, y si viene la mamá y dice no, se cae todo el proceso de donación. Por eso es importante concientizar a toda la familia. Se tiene que hablar con toda la familia, a veces tenemos que hablar muchas veces para poder lograr la donación. En la evaluación del donante, hay que tener en cuenta que todos los donantes puedan ser donantes de criterio expandido, o sea, mayores de 60 años. Actualmente la edad no contraindica la donación, pero sí hay que tener en cuenta ciertas cosas. Hay donantes pediátricos, por ejemplo, muy niños, en los cuales si son menores de 3 años, estos tienen que ir al trasplante doble, que los 2 riñones tienen que ser puestos en un solo receptor, el trasplante doble o en bloque. Y si el donante tiene más de 60 años, se tiene que evaluar muy bien a quién le vas a hacer la donación de este riñón. Por ejemplo, tiene que ser, lo más probable es que sea a un donante, a un receptor también añoso, mayor de 60 años. Tenemos que, sí o sí, en estos pacientes de mayores de 60 años, tenemos que hacer una biopsia renal en cuña para ver el grado de glomerulosclerosis que tienen estos pacientes. Si el grado de glomerulosclerosis es más del 20%, este riñón debe ir a trasplante doble, que significa que también los 2 riñones de este donante tienen que ser puestos en un solo receptor para asegurar de que pueda funcionar y pueda depurar. Si es menos del 20%, se va a evaluar el grado de atrofia y de fibrosis que hay también en este riñoncito. Si hay esto también se ve por la escala de Remussi, y la escala de Remussi es muy alta, entonces este paciente también tendría que ir a trasplante doble. Pues esta es la función del nefro, tiene que evaluar si este riñón va a ser apto para el receptor y para qué tipo de receptor. Al donante se le hacen múltiples pruebas. Primero se tiene que establecer la causa de la muerte, hacer la historia clínica del donante para ver si hay antecedentes de neoplasias malignas, enfermedades infecciosas como HIV, HTLV1 o 2. En nuestro país es uno de los países, esta infección se empieza en países tropicales y en Perú también hay. Si hay una TBC no tratada, esto contraindica en forma absoluta que estos puedan ser donantes. Entonces, ¿por qué hemos visto casos? Por ejemplo, se vio caso de una donante que aceptó un receptor joven, una mujer joven, que a los 2-3 años de trasplante hizo se aparecieron nódulos pulmonares, y cuando se le hizo la biopsia en estos nódulos era un carcinoma de células renales pequeñas, claras. Y cuando hicimos el estudio, pues, para supuestamente ver, porque este era metastásico, de dónde venía, de los riñones nativos no había nada en los riñones nativos, y tampoco no se veía nada en imagen del riñón injertado. Entonces lo único que asumimos es que el donante había tenido por ahí la célula con un pequeño grado, y que estos con inmunosupresión hayan activado y se haya manifestado como una metástasis. Así pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes de neoplasias malignas, porque la inmunosupresión sí activa y acelera las células, las neoplasias. Entonces se hacen todos los estudios de HIV, hacia el donante se le hace estudio de hepatitis B, si hay una hepatitis B activa, con antígeno superficie positivo, también contraindica el trasplante. Si hay una hepatitis C activa también. Si no hay una hepatitis C activa y el donante ha sido tiene anticuerpos de hepatitis C, se puede trasplantar actualmente a un receptor que también tenga hepatitis C, pero se le comunica al receptor: el donante con hepatitis C, ¿deseas tú aceptar la donación? Solamente aquellos que tienen también hepatitis C. ¿Por qué? Porque ahora los tratamientos para la hepatitis C han mejorado, y si mejora su función renal, puede recibir todo el esquema de tratamiento para la hepatitis C y curarse de la hepatitis C actualmente. Antes no había estos tratamientos, entonces los pacientes se les ha contraindicado los que tenían hepatitis C.
Estos son los que se hacen de urgencia en el día de la donación, todos estos. Y estos son los que se pueden hacer diferidos después de la donación. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas del donante? Serología positiva para HIV, que tenga un cáncer activo, TBC activa. Si este paciente tiene una sepsis bacteriana, mayor séptico con disfunción multiorgánica. Si hay encefalitis, neoplasias de mama porque son muy metastizantes, hacen mucha metástasis, sarcoma de partes blandas, melanoma porque es un cáncer también muy invasivo, y si estos tienen falla multiorgánica. Las contraindicaciones relativas pueden ser inestabilidad hemodinámica grave, pueden haber hipertensión arterial, la diabetes, pacientes donantes con diabetes tienen contraindicación relativa. Acá tenemos que hacer biopsia también para ver el grado de cronicidad a nivel renal. Si tiene serología para hepatitis B y C, enfermedad de Chagas, sífilis, enfermedad de Alzheimer, bacteriana, infección pulmonar, infecciones urinarias. Para infecciones urinarias se le da tratamiento antibiótico, se trasplanta, el receptor puede ser falla renal aguda, pero hay un medicamento que está cubriendo y esperamos que haga su efecto, y cuando resuelve la infección, resuelve también la falla renal aguda. Le da de acuerdo al tipo de trasplantado y las conductas de alto riesgo del donante, ¿no? Si ha sido una persona muy promiscua, si ha sido una persona bebedora, tal vez ha consumido drogas. Entonces ya, no por eso, sino porque puede tener conductas sexuales que puedan haber condicionado que pueda tener una infección por HIV, ¿no? Y no lo podemos nosotros descartar en ese momento. Tumores del sistema nervioso para que descartan la donación también son muchos. O sea, si tenemos un paciente que tiene un tumor cerebral, generalmente no van a ser donantes, ¿no? Porque muchos de los donantes que tienen tumor cerebral no tenemos a veces la anatomía patológica, entonces menos si no sabemos cuál de estos puede hacer, ¿no? Y hay donantes que tienen estas conductas de alto riesgo, como los que mencioné, ¿no? Homosexualismo, ¿no? Historia de múltiples parejas, prostitución, abuso de drogas, ¿no? Entonces esos son personas que tienen alto riesgo. Y en el estudio del receptor, tenemos todos los pacientes que están en diálisis son potenciales receptores. Entonces tienen que hacer en realidad pues es un periplo para ellos, porque tienen que pasar múltiples exámenes, tienen que pasar muchas especialidades que le den el visto bueno para que estos puedan llegar a estar en lista de espera. A veces pasa un año. En el salud, el promedio en que un paciente entre a lista de espera es aproximadamente de 6, que es lo más rápido, a un año. Entonces, y es para llegar a lista de espera. Después de lista de espera, recién puede ser elegible, ¿no? Y por ahí hay un donante compatible con él. Entonces, se le hace todas estas pruebas. Generalmente es muy importante hacer una buena historia del receptor y una evaluación física minuciosa para determinar si este receptor puede entrar a lista de espera o no. Hay contraindicaciones absolutas para el trasplante, para que el receptor no pueda trasplantarse. Por ejemplo, si hay una sepsis activa en el momento que lo llamaron, tiene una neoplasia actualmente que está controlada. Si hay un cuadro de psicosis no controlado, ¿por qué? ¿Por qué los pacientes que tienen psicosis no está contraindicada el trasplante? ¿Qué inmunosupresores usamos en trasplante? Ya estas dosis. ¿Qué inmunosupresores? ¿Qué inmunosupresores conocen? Corticoides. Usamos metilprednisolona en pulsos el día del trasplante, y después como terapia inmunosupresora usamos prednisonas a altas dosis. ¿Ya? ¿Y qué es el efecto adverso del corticoide? Psicosis. Los corticoides tienen como efecto adverso producir psicosis o empeorar el cuadro de psicosis. ¿Nunca han visto un paciente con psicosis por corticoide? Hay pacientes que hacen altas de los glúficos, los que tienen vasculitis y usan corticoides, hacen psicosis, alucinaciones y todo eso. Entonces, eso por la prednisona. Entonces, en estos pacientes no podemos trasplantarlos porque las principales drogas inmunosupresoras es a base de corticoides
y micofenolato, ¿no? Esté dependiente de una droga activa, cualquiera condiciones con un periodo de menos de 1 año o 2 años, y cualquiera de estas condiciones, sobre todo los pacientes que tienen un cáncer y si hay un periodo menor de 2 años, así ya el cáncer ha sido tratado y no pasó 2 años, también está contraindicado. Y si tiene un crush más del CDC positivo, ¿no? Esto es la prueba que se hace en el momento del trasplante, enfrentar la sangre del donante con el receptor, y si hay lisis, o sea, los glóbulos rojos todos mueren, si hay lisis se destruye, no es compatible, entonces la prueba más. Cuando tú trasplantas a uno de estos pacientes, lo que pasa cuando ni bien desclampan, o sea, ni bien desclampan la arteria y la vena, y si tenemos un crush más positivo, se ha visto de que hacen rechazo hiperagudo. En el instante que haya nada más el desclampaje y la sangre llega al riñón, el riñón se hincha y muchas veces hasta se pone todo negro, se trombosa, entonces es un rechazo hiperagudo. Pero si estos pacientes tienen una prueba de CDC positiva, no va para el trasplante. Y las contraindicaciones relativas que son estas. Que lo importante en el receptor es hacer una buena evaluación cardiovascular. Aparte de toda la evaluación de gastro, de urología, que ve capacidad vesical, deben tener una buena capacidad vesical, porque con el tiempo los receptores, los que están en diálisis, pierden la diuresis residual. Y al momento de perder la diuresis residual, la vejiga se hipotrofia. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres hacer el trasplante, te das cuenta que la vejiga no tiene capacidad vesical, o sea, a lo mucho tolera 20 cc, 30 cc, pero tú necesitas que esta vejiga tenga la capacidad de aguantar grandes volúmenes, porque en el trasplante inmediato, si todo va bien, pueden orinar 1 litro por hora. ¿Ya? Entonces, a veces los pacientes orinan 20 litros al día, por eso la reposición. Tú tienes que ir respondiendo el primer día post-trasplante. Y necesitamos que la vejiga tenga una buena capacidad. Entonces los urólogos evalúan, aparte de evaluar pues que no hay estenosis, que el uréter esté bien, evalúan la capacidad vesical del riñón, que debe ser siempre mayor a 250, la capacidad vesical. Entonces, la evaluación cardiovascular es muy importante en los receptores, porque la primera causa de muerte de la enfermedad renal crónica, ¿cuál es? Cardiovascular. Y la primera causa de muerte de los pacientes trasplantados, ¿cuál es? La misma, cardiovascular. También mueren por problemas cardiovasculares. Entonces, por eso es importante hacer una buena evaluación a estos pacientes que van a ser trasplantados. Se tiene que valorar la enfermedad coronaria, sobre todo en personas que tienen riesgos, como eventos isquémicos previos, si son diabéticos, fumadores, mayores de 50 años, hipertensos, dislipidemia, si tienen enfermedad renal crónica mayor a 2 años, que empiezan a hacer metabolismo óseo mineral, historia familiar de coma. Si han tenido, hay que ahora si han tenido stroke o TIAs, que tienen alto riesgo de recidiva temprana después del trasplante, y en estos casos, si es que ya ha estado en lista de espera este paciente y tuvo un accidente cerebrovascular, por lo menos tenemos que esperar 6 meses para poder trasplantar. Entonces, también en estos pacientes hay que hacer una evaluación vascular periférica, sobre todo en pacientes diabéticos. ¿Por qué en pacientes diabéticos? Todos los pacientes diabéticos le tenemos que hacer un angiotécnico de vasos, de venas ilíacas y vasos ilíacos. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos tienen por los procesos de glicosilación y tienen alta capacidad de hacer calcificaciones a nivel de las venas ilíacas. Entonces, a veces hay pacientes que tienen todo el árbol de las venas ilíacas todas calcificadas y no hay dónde injertar o hacer la anastomosis vena a vena del injerto. Entonces tenemos que evaluar que tengan por ahí un espacio o que no tengan estas calcificaciones. Si tienen estas calcificaciones, está contraindicado el trasplante. En otros países lo que hacen es le colocan el riñón con la vena esplénica, ya no usan la vena ilíaca, sino el riñón en el lado izquierdo y según la vena esplénica, pero acá no lo hacemos aún. Y tenemos que evaluarle si estos pacientes tienen cáncer, o siempre hay que hacer un chequeo y descartar cáncer, por eso pasan muchas evaluaciones, porque su incidencia y su recurrencia del cáncer está aumentada después del trasplante renal. Cuando el paciente ha tenido cáncer, mínimo hay que esperar 2 años
para que recién pueda ser trasplantado, y un cáncer curado, o sea que no esté activo, no un cáncer controlado. Hay algunos tipos de lesiones neoplásicas en las cuales no se puede esperar, o sea, no es necesario esperar tiempo, como un carcinoma renal incidental pequeño, menos de 4 centímetros, y se saca todo, se hace una nefrectomía y se saca todo el riñón y no ha habido invasión local, entonces no es necesario esperar para que pueda ser trasplantado. Un carcinoma in situ, o una neoplasia focal sin evidencia de metástasis, o un cáncer de vejiga de bajo grado que ya ha sido curado y que no necesita mayor cosa, o un cáncer de piel que no sea melanoma. Pero en algunos casos sí tenemos que esperar mucho tiempo, hasta a veces 5 años, por ejemplo en melanoma, en cáncer de mama, en cáncer colorectal y en cáncer de uréter, ¿no? ¿Por qué? Cáncer uterino. ¿Por qué? Porque son muy invasivos, son muy agresivos y con impresión peor. Entonces, miren, esta es la última fotito de un riñón, este es un trasplante de la semana pasada en el Hospital Sabogal, mis compañeros me lo pasaron. Yo he hecho mi receta del Hospital Sabogal, por eso siempre tengo ahí sus fotos. Entonces, este es el último riñón que ha sido trasplantado recién en esta semanita. Aquí en este periodo es cuando se acaba la isquemia fría, porque ya abrieron el riñón, empiezan a limpiar el riñón, porque todo tiene una grasa perirenal, y entonces empiezan a limpiarlo y acá se acabó la isquemia fría. Entonces el riñoncito, así se ve este colorcito. Y cuando ya está trasplantado y hay perfusión, ya se ve todo rojito. La actividad trasplantadora es una actividad muy bonita, es muy estresante también para los que lo realizamos, porque hay muchas complicaciones a veces, pero ves la satisfacción del paciente, ¿no? De recuperar su calidad de vida, ¿no? Creo que nefro es una de las especialidades en las cuales tú puedes darle una oportunidad al paciente de recuperar su vida a como ha sido antes a través del trasplante renal. La comparación de cardio, ¿no? Hasta el hígado lo trasplanta, pero la donación de hígado es muy baja. No sé si tienen alguna pregunta, se aburrieron, entendieron todo. Sí. Dime. En cuanto al rechazo del trasplante agudo, ¿hay algún signo o síntoma que sea más temprano? No sé, fiebre, dolor. Hay que diferenciar del rechazo hiperagudo que se aparece en la sala de operaciones en el momento que desplampa, y el rechazo ya celular agudo a veces no te da ningún síntoma. En algunos pacientes solamente se evidencia a través de aumento de la creatinina en sus controles, o porque empezó a hincharse, o porque el riñoncito empezó a orinar con espuma, que es un signo por ahí incipiente, ¿no? Pero así rechazo agudo, o sea, como signos, no hay. En algunos pacientes se puede presentar como que un disconfort, o a veces puede haber como que el injerto se edematiza un poco, y en algunos casos se puede palpar el injerto. Cuando uno hace el injerto, se coloca en la fosa ilíaca derecha. Entonces esto es fácil de palpar, ¿no? Y en algunos casos, cuando hay un rechazo celular, puede el riñoncito hincharse, ser más palpable y doler, ¿ya? Y doler. Pero no es en todos los casos, como les digo, son en algunos casos, y entonces ahí se hacen las pruebas y se ve en la mayoría de los casos, cuando ha habido rechazo celular, se ve que la creatinina aumenta, en la mayoría de los casos. Ahora, el rechazo celular, no hay un rechazo celular puro muchas veces, porque hay un rechazo celular y rechazo humoral. Entonces, en ambos casos puede haber combinaciones. Cuando haces la biopsia ves signos de rechazo humoral y ves signos de rechazo celular. ¿Ya? Pero así estrictamente no. Lo que sí van a tener, por ejemplo, son en los pacientes que han sido trasplantados y que hicieron disfunción crónica del injerto y perdieron la función del injerto y ya tuvieron que reiniciar diálisis, pero aún el injerto sigue ahí, no funcionante, con bajas dosis de prednisona para evitar que haya un rechazo. Cuando hay intolerancia al injerto, o sea, estos pacientes que ya ingresaron a diálisis tienen intolerancia al injerto, o sea, su cuerpo no tolera ya el injerto y tiene que ya extraerse el injerto. Estos pacientes sí que tienen dolor, se hincha y hacen hematuria.
tienen mucho dolor, el riñón es muy palpable, muy hinchado y es en hematuria. Eso es en el caso de intolerancia al injerto. ¿Ya? Y esto se ve pues ya en los pacientes, ya no todos los pacientes que han dejado su riñón ya no funciona, trasplantado, riñón trasplantado no funciona, no todos los pacientes se les tiene que extraer el injerto, ¿no? Eso no es cierto. O sea, a veces dicen, ya, pero ya no funciona, ya sáquenlo. No es así, porque hay más riesgo en hacer la cirugía y en sacar el injerto que en dejártelo ahí a bajas dosis de prednisona. Y cuando quieren volver a trasplantarse, se coloquen el injerto en el otro lado, sin sacarse este injerto. O sea, a menos que ya hay indicación, a menos que este injerto haga muchas infecciones urinarias, ha habido reflujo, hay estenosis y esto condiciona infecciones sépticas, entonces ya necesariamente tenemos que sacar el injerto, o ha hecho intolerancia al injerto, lo tenemos que sacar. ¿Otra pregunta? No se puede. ¿Entendieron todo? ¿Entendieron nada? Bueno, cualquier cosa, me pueden a los que rotan conmigo, no sé, yo dejo mi correo. Si tienen alguna duda me lo preguntan y por ahí podemos seguir